La tierra, el invernadero de nuestras almas. Como siempre dije, la tierra es una guardería donde crea esa semilla, ese bulbo, y te lleva de compras, y luego lo plantas, lo riegas, y luego te da esa flor. Estuve en Ámsterdam unos días por trabajo de la Fundación Kesh. Me encanta Ámsterdam porque da igual cuando pases por el aeropuerto. Tienes tulipanes y gente de todo el mundo que pasa por Ámsterdam compra esos tulipanes, esos bulbos, esas cebollas como semillas, o esos tulipanes se los lleva a su nación o a su país o a su casa, no importa. La tierra es esa florería, es ese vivero donde la florista consigue sus flores y sus cebollas, es la semilla, donde planta la semilla del alma del hombre, que necesita ese pequeño encendido para iniciar un ciclo, como dije en el pasado, llegar a sentir la fuerza, unirse en el espacio, lleva miles de millones de años y especialmente para que se conviertan en un plasma, donde ahora el alma del hombre, a través de la vida del hombre, 50, 60, 100 años en este planeta, crea esa semilla. Ahora solo tienes que soltar. Y entonces esos campos en el universo que están llegando a ser la semilla de algo para comenzar, ya tienen las cebollas, los bulbos, lo que llamamos semilla del alma para que crezca. Si vas a Escocia, hacen lo que llamamos semillas de camarón, o camarones de un día, o camarones de 3 días. Las personas que están en el mundo del camarón van a Escocia y compran un camarón de un día y lo llevan a África. Y luego lo dejan crecer, donde en África, para que crezcan, no hay instalaciones. Entonces es lo mismo. El universo tiene a la Tierra como semilla para eso, para ser más rápidos, para crear la próxima generación. Tienes que entender la luz del conocimiento, de la esencia de la creación del creador es tan rápida y es tan rápida en su inmensidad que la necesita para encontrar un punto de control, fusión y creación del alma del hombre. Y son esos, ese invernadero. En algún momento, cuando escucho los científicos hablan sobre el efecto invernadero y la Tierra se está calentando o lo que sea, me río. Dije, Dios creó este invernadero para crear el alma del hombre. ¿De qué estás hablando esta gente? Entonces, por eso, cuando construyes un invernadero, cuando pones tus flores y las plantas en él, vas y miras para ver qué tan hermosas son. ¿Cómo están creciendo? Si hay alguna infección, si hay alguna enfermedad, la corriges. Y este invernadero llamado tierra recibe una visita del creador para ver qué se debe hacer, cómo se debe corregir, cómo se le quita al hombre la enfermedad de matar y todo lo demás. Entonces, él envía lo que llamamos los jardineros, los maestros para pulirlo, para perfeccionarlo, que salga una semilla perfecta. Y este es nuestro trabajo. Entonces, la tierra es ese vivero. Y el creador ama este vivero, porque fue creado por mí. Y está cuidado por su amor y necesitaba ser corregido y lo perfeccionamos. Ahora llega a este punto al que accedemos a través de la esencia del amor. Cuando compras una flor,
en una floristería, sentirás dos cosas. Si vende tu flor, compra una planta en un mercado, simplemente te la da. Pero si es una planta que él cultivó, te la vende, te da amor, información y amor sobre eso, porque es parte de él. Así que es lo mismo con el hombre. El alma creada en este planeta está hecha, tocada por el amor de Mitra y Dios la ha entregado. Y tiene que ser perfecta. Entonces, cuando sale al universo, se convierten en tulipanes perfectos. De uno llamamos creador y uno llamamos Mitra. Cuando se besan, se crea una nueva vida. ...501 Taller de Buscadores de Conocimiento. 31 de agosto de 2023. Transcripción del inglés. KSI con acento agudo, muchas gracias. Buenos días para usted como siempre donde quiera y cuando escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. La Fundación Keshe, te damos la bienvenida nuevamente. Hoy en día existe una forma bastante diferente de enseñar. Hoy estamos en Manchester como parte del ciclo de enseñanza y lo que llamamos el inicio de los programas de Naves Espaciales de Conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales para el Espacio. Y hoy tenemos con nosotros 19, 20, los llamo yo, rebeldes. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, querían ser parte de la enseñanza. Entonces, es posible que escuches muchas toses y estornudos y el resto solo proviene del ruido de fondo. Más adelante, en la segunda parte de la enseñanza, como de costumbre, es posible que quieran entrar y, si quieren hacerles alguna pregunta, o hacernos alguna pregunta a nosotros. La enseñanza de hoy es muy sencilla, se remonta al origen de lo que dijimos, cómo venimos, de dónde venimos y dónde aterrizamos. Muchas cosas, sobre todo hasta que no las ponemos sobre la mesa, no se manifiestan. Y la gente no puede entender ni darse cuenta de lo que va a ser. En las enseñanzas de estos últimos días, aquí en Manchester, han surgido algunos pequeños puntos y es muy interesante que las personas comiencen a confiar en sí mismas, a confiar en lo que hará su alma si están listas para partir o si todavía están apegadas. Y, en muchos sentidos, la vida del hombre es un desarrollo progresivo de la amalgama de los campos del Creador. No somos nada especial y nunca llegamos a ser especiales, porque somos totalmente conexión, accidentes del universo. Incluso cuando nuestros padres se conocen, se enamoran y crean el cuerpo humano, es simplemente un puro accidente. ¿Cómo que sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Cómo se desarrolla la vida? La ciencia y la tecnología actuales de la medicina nos dicen que el espermatozoide más fuerte logrará penetrar en el óvulo y se creará la vida. Esta es nuevamente otra falacia en la ciencia del hombre y la creación del hombre. De hecho, sabemos por la tecnología del plasma que la semilla que será creadora del hombre, en el vientre de la madre, ya está predeterminada desde el primer segundo de la interacción. No es el más fuerte porque así es como siempre mira el hombre, el más fuerte. De hecho, el que coincide con el óvulo y el espermatozoide, se juntan. Esta es una de las razones por las que muchas personas no pueden tener hijos, porque no pueden crear los campos coincidentes. Hablamos del estado de materia, pero en realidad la interacción del óvulo y el espermatozoide es la creación del alma. Entonces los dos también tienen que encajar, los dos tienen que estar conectados. En la ciencia actual nos dicen cuál es el huevo más fuerte que se puede conseguir y vemos todas las películas luchando por llegar hasta allí para penetrar el huevo. Semejante cosa es una falacia, cuando conoces los dos plasmas, cuando coinciden, ahora hemos logrado crear plasma del campo magnético, M, de cualquier entidad, ya sea de plástico, ya sea de madera, con metal, con hierro o cobre. Así que ahora nosotros comprendemos la verdad sobre la creación.
En cierto modo, en el momento en que el espermatozoide se pone en movimiento, si se ajusta al campo de fuerza del huevo, se sentirá atraído por él. Y el resto es falacia. Porque no puede ser, los dos tienen que coincidir para crear lo que llamamos la gemedad, las células gemelas. Y así es como obras. Y si tienes dos o tres que coinciden, entonces tienes los gemelos y trillizos. Si los tienes creando en una dimensión de la vida física, dimensiones de diferentes estados de materia de las fortalezas, entonces tendrás trillizos. Si logras crear almas diferentes, pero una alma física, STP, la llamamos esquizofrénica, la llamamos gente bella. Ahora entendemos, a través del proceso de la creación. Así atravesamos, esto es lo que vemos. Es interesante que mucha gente, esto ha surgido especialmente en la enseñanza del proceso de ayer, y estuve explicando esta mañana antes de la enseñanza. Nos dicen, nos ven, somos, esperamos que la vida sea una vida tranquila. No es así. Tenemos que pasar por una transición. Tenemos que pasar por el proceso de comprender lo que significa nacer en la condición real. Como les estaba explicando anteriormente a los buscadores de conocimiento KS, cuando pasan por el nacimiento, cuando vienes a tomar el primer aliento en este planeta, pasamos por un dolor, y ese dolor es lo que hace llorar a un niño. El primer aliento, para convertir, para desviar, para cambiar. Ayer tuvimos esto con uno de los buscadores de conocimiento, quien logró muy rápidamente para partir en la dimensión del alma, y luego tuvimos que pedir respirar, exactamente la misma posición de tomar el primer aliento cuando naces. Muchos de ustedes, cuando pasan por esta transición, cuando regresan en cuerpo a ser humanos, regresas de la transmutación, tienes que tomar ese primer aliento. Y la mayoría de tiempo, vemos a las personas que pasan por este proceso, lloran, porque es una conversión del primer dolor. Es una conversión del estado de la materia y el estado del plasma y transmutación. Entonces, en cierto modo, comenzamos a ver, gradualmente, el proceso de transmutación. Gente que finge que han estado, y las personas que realmente van, es muy sencillo de ver. Nosotros no enseñamos estas cosas, porque entonces la gente aprende a lo que llamamos, jugar. Pero en cierto modo, es parte del proceso de nacimiento. Cada vez volvemos en una transmutación a la dimensión. De la vida de la dimensión física, la atravesamos. Tenemos que tomar el primer aliento. Como expliqué ayer en la enseñanza, cuando vas a la luna, no hay aire para respirar. Tienes que encontrarlo. Tu cuerpo tiene que adaptarse de alguna manera para tomar energía del entorno para alimentar el alma, para poner en funcionamiento esa dimensión. En estas pruebas, en estos programas, como la semana pasada y los últimos días, y los próximos, más y más de esta estructura se revelará. Corresponde a los buscadores de conocimiento entender, y para que los buscadores del conocimiento establezcan lo que llamamos el patrón para ello. Y luego veremos más. Esperamos, en cierto modo, ver la transición entre el cuerpo y el alma del hombre, STM. Se vuelve tan normal como a veces. En la enseñanza de pasados días, hemos explicado y los buscadores de conocimiento gradualmente llegan a comprender. No necesito una herramienta. Recién aquí, como dije, comenzamos a abrir escuelas donde la gente aprende cómo pasar por la transmutación a la fisicalidad, P, y el resto. En ese proceso comenzamos a ver cómo funcionan las cosas, cómo debemos adaptarnos entre nosotros. En las reuniones hay muchos personajes diferentes, hay muchas almas diferentes, hay muchas fortalezas diferentes. En el futuro, tendremos que ser capaces de ajustar un sistema que satisface la demanda de cada individuo, de cada alma. Que no hay exclusividad, que ciertas personas se quedan atrás y no se las puede ver o no se puede operar con ellas, o poder transmutar. Este es un desarrollo de la tecnología T. Y en el próximo tiempo, gradualmente y mediante una comprensión progresiva, tomaremos la huella digital de estas almas. Y podemos hacer coincidir la huella digital del alma con lo que llamamos el sistema, que haga posible que todos puedan transmutar.
Esta es la razón por la cual en el pasado, en las enseñanzas pasadas que expliqué, esas no son, quienes no son de este planeta, no se sintonizarán con el sistema del sistema planetario, tal como lo tenemos, la confirmación de la Tierra. Tenemos que diseñar sistemas que coincidan con sus alma, de lo contrario, habrían podido hacerlo ellos mismos. En cierto modo, si eres del planeta Zeus, tenemos que encontrar la huella digital del alma del sistema del planeta Zeus, y hacerlo, organizarlo, desarrollarlo y entregarlo, para que los ciudadanos del planeta Zeus puedan ir de vuelta a casa. Esto es parte del desarrollo de la tecnología, esto es lo que esperamos ver y en qué estamos trabajando. En cierto modo, podemos hacer lo mismo, en las próximas semanas y meses, aparecerán nuevas tecnologías, surgirán nuevos sistemas que facilitarán diferentes velocidades de transmutación, diferentes velocidades de transporte. Todo esto depende de cómo realmente se transmite el conocimiento. Los buscadores y el mundo aceptan la evolución de la ciencia. Evolución en la comprensión de la totalidad del conocimiento del hombre. En los próximos días y en las próximas semanas, la Fundación Keshe, KF, lanzará nuevas tecnologías, que hace posible que todos vosotros, al mismo tiempo, seáis alimentados, al mismo tiempo, para recibir energía, al mismo tiempo, para transmutar. Estos sistemas están bajo desarrollo, estos sistemas se están fabricando realmente para ofrecer un sistema planetario completo de transmutación, dentro del cuerpo del hombre. El siguiente paso tras este desarrollo es crear estructuras sin la encarnación que es el medio. Hasta ahora has visto magravs, has visto sistemas creados por el hombre y lleva energía del estado de la materia. En los próximos meses veremos sistemas que no tienen estructura. Significa que no tiene dimensión física. No ves el magrav pero tú ves sus energías, su plasma. Y poco a poco, nos vamos quedando sin condiciones de estado de materia. Crearemos los sistemas de una manera que ahora los buscadores de conocimiento pueden ver gradualmente, pueden viajar ellos mismos cómo crear esta situación. Y el punto de necesidad no importa si están en el cuerpo del hombre, o en el cuerpo de otra dirección y dimensiones en el universo, es el conocimiento del alma. Es el conocimiento de comprender la fisicalidad en conjunto con lo que llamamos dimensión del flujo de campo del universo. En los próximos meses y años, muchos de ustedes, buscadores de conocimiento, consciente o inconscientemente, llegarán al espacio. En cierto modo, no tienes ningún deseo, lo piensas y lo logras, se convierte en un segundo naturaleza, entendiendo que se puede vivir en ambas dimensiones, y en ambas realidades. Uno en la dimensión del estado de materia y otro en la dimensión del estado de energía. Y de alguna manera, los sistemas magrav que presentamos son ese sistema. ¿Quieres estar al corriente de ello? ¿Estás contento con unos pocos voltios? O puedes usarlos para llegar al punto de la comprensión, del uso de la energía del universo. En muchos sentidos, en los próximos meses y años, la evolución de la ciencia y tecnología con lo que vemos ahora, comenzamos a promover y entregar, para traer una nueva dimensión, una nueva comprensión. De muchas maneras directas e indirectas, estamos acomodándolos a través de un sistema, lo que llamamos, el sistema madre, tal vez usted llámelo, cuál es el proceso completo de la estructura, que todos ustedes pueden estar conectados a través del mismo. El conocimiento será igual ya que todos tendrán acceso a él, a los alimentos, medicina y todo lo demás. Por eso te trajimos a LINS, para actualizar, mejorar y reunir esta información en un solo centro. Vas por la calle, ves fotos, ves edificios, ves gente. Y luego, años después, meses después, o en algún momento del futuro, regresas y dices, he visto este edificio. Porque está en tu memoria, lo has visto. Recuerdas la cara, he visto esta cara antes. Esta es la estructura que estamos configurando. Todo lo que todo hombre aprende, todo lo que cada criatura aprende, ve, entra en ese sistema central, al que todos tenemos acceso.
Y el conocimiento se vuelve libre, el conocimiento pasa a ser parte de la emoción del hombre, en el momento, el lugar y la posición. La belleza de la nueva tecnología asusta a los gobiernos. Pero tenemos que entender, no hay nadie que nos gobierne a unos metros sobre este planeta. Entonces éramos iguales, y antes o después los gobiernos y los que quieren gobernar se dan cuenta que no son diferentes que los otros. Y esto nos lleva de nuevo al punto de lo que llamamos igualdad, igualdad del hombre con el resto de la comunidad universal. En el proceso de los últimos días entre las personas en esta sala, hemos visto a dos personas no de este planeta. No son de aquí. Tienen un origen y ascendencia de fuera de este sistema. Y está muy claro quiénes son y cómo operan ellos sin el conocimiento. En el cuerpo del hombre, son hombres. En el cuerpo de la comunidad universal, todavía están conectados al punto de nacimiento. Es muy difícil para los buscadores de conocimiento darse cuenta de esto. Pero en el futuro, los buscadores de conocimiento que están en esta sala, reconocen quiénes son, qué son, dónde y cómo pueden volver al hogar. Pero descubrirás que la Tierra es un lugar hermoso. Muchos de ellos toman la opción de quedarse en la dimensión de lo físico, pero conocemos las raíces, sabemos de dónde vienen. Tuvimos esta situación en la conferencia de Roma, como expliqué antes. Y así es como empezamos reconociendo. Como vemos, no hay prejuicios. No hay racismo. No importa quién son ni lo que son. Y esto tiene que convertirse para los buscadores de conocimiento en el patrón de su vida, desde el principio. No importa a dónde vayas. No importa dónde te sientes. No importa quién y de dónde eres, o de dónde son ellos, es igualdad en el conocimiento. Igualdad sabiendo que todos tenemos lo mismo, y sabiendo que todos venimos de la misma fuente. ¿Por qué estamos luchando? Esto trae muchos cambios, trae mucha comprensión por parte de los líderes mundiales. Mi trabajo, y la mayor parte del trabajo de la Fundación Keshe, de hoy en adelante, en este sentido, es hacer que nuestros líderes mundiales comprendan la igualdad del hombre. Y este proceso comenzará en la Conferencia de Londres. Como dije, algunas de las cosas que vamos a hacer en Londres ya se ha explicado a los buscadores de conocimiento. Pero gradualmente lo llevamos hasta los líderes mundiales. Es responsabilidad de los buscadores de conocimiento asegurarse de que los embajadores están presentes en la Conferencia de Londres. O, si lo deseamos, tenemos la capacidad y comprensión para lograr que los líderes mundiales respondan al mundo en una conferencia o al aire libre. La belleza del cambio es que está dentro de nosotros. No es individualmente una persona. Nosotros no tenemos gurús, profetas, y no tenemos quienes nos guíen y tenemos que seguirlos. Es la dimensión y acomodación del alma según sus fuerzas. Y este será cosas muy duras para mucha gente. Siempre hemos sido subordinados, siempre seguido para tener un líder. Donde descubrimos a la única persona, las únicas cosas que jamás hemos conocido. Conducir es la dirección dimensional de lo que llamamos, el Creador. Somos parte y es parte de nosotros creamos al Creador. Y somos los creados de la creación. En este proceso, muchos de ustedes llegarán a comprender cómo será la vida en este planeta. Cómo cambiará la vida en este planeta. Cómo el hombre se independizará del sistema de este planeta. Cómo el hombre se independiza de lo físico. A menos que elijas probarlo. A menos que decidas entenderlo y luego agregarlo al conocimiento del universo. Hoy aprendemos algo y lo enseñamos. Próximamente aprenderemos sobre el universo, la cultura, la estructura de interacción de los campos. Y todo lo que aprendemos, pasará a formar parte del conocimiento universal. Ya no soy yo, lo patento, lo sostengo, y es mío. Al pasar a la dimensión de la transmutación, esto es lo que sucederá. Vuestro conocimiento, a través de la dimensión del alma, se convierte en el conocimiento universal, y todo el mundo tiene acceso a él. Ahora entiendes por qué no creemos en las patentes. Porque como siempre digo, el creador nunca abrió una oficina de patentes.
¿Cómo le va al hombre? Ahora entiendes, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que recopiles en el conocimiento, en el dimensión de la fisicalidad o el alma, ahora que lo entiendes, se vuelve parte de la totalidad. Y luego, como dije, recuerdas el edificio. ¿Saben quién trajo ese conocimiento? Puede acudir al alma del hombre STM, que añadió el conocimiento para comprender lo que ha visto, lo que él ha terminado. Y luego vuelve. ¿Quieres hacer algo mal? Queremos dejar una huella equivocada, en la dimensión de la totalidad del alma de la creación. Entonces esto nos devuelve al mismo punto, a lo que llamamos el ethos de Mitra. Hacemos bien, actuamos bien y pensamos bien. Porque así crearemos un alma perfecta para el resto a evolucionar, vivir con ello. Comprender esto nos lleva a una nueva dimensión, nueva comprensión. Como educamos a los otros 8.000 millones, las hormigas, los perros, los gatos, y los demás ciudadanos del universo, para ser perfectos. Como puedes escuchar, tenemos algunas personas haciendo muchos ruidos de fondo, pero nos acostumbramos, es parte de estar allá. No pueden dejar de hablar. Es muy interesante cuando hablas. Podemos oírte, tú no estás muy lejos de mí. Entender esto, es parte de la enseñanza. Hoy no profundizamos en la enseñanza. Quizás al principio entendiste, te abrí el secreto de la creación. Y luego, si lo entiendes, puedes abrir el resto. Parte de comprender el trabajo de la creación es comprender el movimiento de los campos. Y luego, comprender la separación entre el estado de la materia y la energía, lo que nosotros llamamos campos magnéticos en movimiento. Y este es el trabajo de ustedes, buscadores de conocimiento de ahora en adelante, a comprender esto y al comprenderlo, luego descubres que tus magrabs te darán megavatios. Y tu alma te alimentará de una manera muy fácil. Tú no necesitas crear. Tengo a alguien aquí riéndose profundamente, sabiendo exactamente sobre lo que estoy hablando. En este proceso vemos cómo se hacen las cosas, cómo se desarrollan las cosas. Y uno de los cosas que uno llega a entender es, el hombre necesita la estructura física para mostrar su amor, mostrar su cariño. Necesita el hombre una dimensión física para crear energía para sus, lo que llamamos, almas, ser alimentadas para sobrevivir a lo largo del universo. La respuesta a todo esto es, no. Pero el hombre es demasiado físico, y en esa dimensión de lo físico, el hombre necesita confirmar su existencia. Y este es el 99% del problema de la humanidad, confirmando continuamente que existimos. No hemos aceptado que hemos existido y existiremos por la eternidad, si entendemos que somos parte de la estructura. Hemos estado aquí desde el principio. Somos parte de la estructura del Creador. Y volvemos al Creador. Como siempre dije, ¿por qué estamos luchando? En muchos sentidos, si entiendes el movimiento de los campos, incluso cuando hablamos del óvulo y el espermatozoide, que son campos de plasma, incluso aquellos que son campos regurgitados del universo en los últimos miles de millones de años. Pero todavía nos gustaría ver que somos individuos. Todavía nos gustaría pensar que somos únicos. Pero en cierto modo, de hecho, estamos regurgitados de los campos del universo, únicamente en este momento aquí. Y pronto nos convertiremos en otros cuerpos regurgitado dentro de unos pocos millones de años, o lo que sea, del cuerpo de otra parte de la otra entidad en el universo. El problema del hombre es que no lo ha entendido. Él ha tomado un marco de la vida física, que la existencia en la Tierra tiene que ser la única existencia donde no entiende que es parte de un ciclo. Él es pedazos, una parte de lo que es más grande que él. Y además él también es lo que llamamos débil y arrogante al pensar que eso es todo. Como dije desde el principio, este es mi comienzo, este es mi final. Nací y muero. Pero no entiende que nací de los poderes y campos regurgitados del pasado. Y luego, cuando muera, me convertiré en una parte más en pedazos de los demás en el futuro. En las enseñanzas del pasado, siempre expliqué qué piensas de tu alma, donde nunca supiste.
Ahora se convierte en una estrella. Se convierte en un planeta. Se convierte en la fuente de vida. Entonces entiendes. Sois campos regurgitados, aquí reunidos. Y ahora te separas para regurgitar para que otros niños nazcan de ti en la interacción con los campos de otros campos del plasma del universo entre sí. En cierto modo, cuando te conviertes en estrella, tu campo no va solo a tu propio planeta, o lo que creas como vida. Parte de ella se convierte en parte de la energía universal, parte de ella se vuelve usted, parte de los rayos cósmicos universales. Y no sabes dónde este campo, en conjunto con otros campos, alimenta otra vida. Ahora entiendes, la totalidad de la creación y el creador son todos uno. No hay diferencia. Lo que llamas un rayo cósmico es el rayo de otra alma, que ha irradiado de la existencia del campos regurgitados del pasado, y en el futuro se convertirá en otro ciclo. Si el hombre entiende este punto, no luchará ni por un segundo. El hombre se convierte en entender, él es solo un desarrollo progresivo, una mezcla de los campos del universo, y es una condición temporal, estar en el estado de materia, mezcla de estado de materia, estar en sí mismo. La enseñanza es muy sencilla, una vez que la entiendes. La enseñanza se vuelve muy difícil, donde siempre se busca la confirmación de la existencia del estado de la materia. En el tiempo venidero, en un futuro muy cercano, el hombre se verá a sí mismo, podrá identificar su codicia, él puede identificar sus miedos dentro de sí mismo, y gradualmente incorporamos sistemas para mostrar que lo que es el miedo, lo que te da miedo y lo que debes hacer tú mismo por tu comprensión para superar estos miedos. En cierto modo, os volvéis iguales. El hombre que no tiene miedo, es un hombre que es lo suficientemente fuerte como para comprender la totalidad. Cuando tienes miedo de aprender, creas dilemas. Cuando tienes miedo de alguien más, creas otros dilemas. Cuando entiendes, tu nivel de comprensión es igual a los demás, y lo que tenemos es igual a los demás, no hay miedos. Se necesita tiempo para lograrlo, pero por otro lado no hace falta tanto. Hay mucho que hacer, porque todos los hombres tenemos el mismo miedo y nada más. Y el mayor miedo del hombre en la mayoría de los casos es riqueza y muerte. Y como entiendes, la riqueza no tiene significado, y la muerte no tiene existencia en la dimensión de la creación, el hombre se convertirá en hombre de paz. ¿Hasta qué punto podemos enseñar esto? ¿Hasta qué punto podemos hacer que el hombre lo sienta? Depende de que el hombre comprenda su propia creación. Un día, en el tiempo venidero, algunos de ustedes y de muchos de ustedes, a medida que se convierten en pasajeros del universo, vienen atrás y luego nos enseñas al resto de nosotros, que no hay diferencia. Algunos de ustedes lo harán elevarse a la posición de alcanzar la totalidad, el centro a lo que llamamos posición de la creación, el centro de la creación. Y luego, en ese punto, comprenderás las almas totales que alguna vez has creado o has sido creado se unirán para convertirse en un conocimiento universal para ser compartido entre los demás. Este punto no es exclusividad, sino es la totalidad en un momento u otro todos volvemos a este punto. Todos volvemos al Creador. Volvemos al punto de partida de todo. En cierto modo, soy el principio, soy el final. Es comprensión de la totalidad, es comprensión de la creación y su comprensión de lo creado. Y una vez que entendamos esto, aterrizaremos, riqueza, y ninguna vida en ningún lugar del universo tendrá ningún valor como sabemos que somos parte de ello y es parte de nosotros. Siempre regresa, comprende cómo fuiste creado y lo hiciste. Necesita algo en el vientre de la madre. Tenías una chaqueta o una moneda. O eras riqueza en el vientre de tu madre. Y entender en el universo que estás, ese bebé en el universo, eres ese bebé en ese embrión que está en el útero de la madre. El universo proporciona todo para que exista un alma. No es necesario que uses el vestido del hombre, el auto Rolls Royce del hombre, y los Jumbo Jets, y las armas y balas para confirmar que existes o que tienes el poder. No vemos gemelos o trillizos en el útero de la madre peleando. Todos se acomodan ya que son almas.
No se preocupan por quién lleva qué y quién tiene qué. Entonces, ¿por qué lucha el hombre? Si entiendes, el destino de la creación es todo un punto y un solo lugar. Y esto es lo que forma parte de la enseñanza de la Fundación Keshe. La paz mundial es en realidad el mundo que eres tú, y tienes que estar en paz contigo mismo. Esta es la totalidad. Apuntamos a los gobiernos, apuntamos a las sociedades, pero en realidad eres tú. Eres tú quien es la sociedad y eres tú quien es el gobernador de tu propia alma. Este es todo el objetivo, no es traer, no es cambiar, es entender, comprender y tomar el siguiente paso para un cambio. En el tiempo venidero, cuanto más aprendamos, más nos desapegaremos, más nos. Cuanto entendemos el proceso de la creación, cuanto más nos volvemos parte y luego descubra un punto, somos el principio y más allá del final. Somos amalgama de la totalidad y nada cambiará. No importa lo que haga el hombre. En el proceso, los sistemas que desarrollamos, la maquinaria que le mostramos, es solo para facilitarle comprender lo simple que ha sido la vida y lo complicada que la hicimos para confirmar nuestra propia existencia. En la enseñanza de lo que llamamos Londres y luego Beijing, abrimos una nueva dimensión. Que los líderes mundiales entiendan que no tienen poder, para que la santidad entienda que son responsables ante la totalidad de nosotros como el alma de este planeta y no para que sean parte de uno. No existimos, permanecemos iguales y enseñamos lo mismo, pasamos el conocimiento y le corresponde al hombre comprender la totalidad. Llevo la enseñanza de hoy para terminar temprano, ya que tenemos a los buscadores del conocimiento con nosotros hoy. Y luego podrás hacer las preguntas que quieras. Si te parece bien, Rick, y nosotros volveremos a responder preguntas. Claro, primero quieres tomarte un descanso y... KSI con acento agudo, nunca cambiamos la tradición. La línea de vuelo revolucionario se espera lanzar en junio del próximo año, la cual llevará pasajeros de la Tierra a la Luna, quizás por un día y muchos días. No es necesario llevar medicamentos o alimentos, ya que está equipado con lo último de la tecnología espacial para transporte y transmutación y operaciones en el espacio profundo. Este desarrollo increíble trae una nueva era en el viaje sin necesidad de combustibles, alimentos o medicinas. Aún durante largas excursiones en el espacio profundo, cada unidad tiene la capacidad para 4 personas y tiene capacidad para volar también en
de ciudad en ciudad en cuestión de segundos, dependiendo su ubicación. Y nos trae un desarrollo masivo en el transporte. Y también revoluciona no solamente el transporte, que tienen prácticas contaminantes. Y este sistema nos libera no solamente del uso de los combustibles fósiles, sino al mismo tiempo de cualquier condición. Esta unidad es un nuevo paradigma en lo que es la tecnología espacial, médica y alimentaria. This new spaceship technology can be within the reach of every man today and can be ordered by medical practitioners, sports specialists, and healthcare centers. Esto es lo que ves. Esto es lo que está por venir. Es la primera vez que ves un centro espacial. El centro de bienestar, estos sistemas pueden llegar al hombre más profundo del universo. Como puedes ver, la transmutación el transporte del alma y la fisicalidad está dentro del sistema. Y lo harás. Verás cada sistema por sí solo. Pueda llegar a todas las condiciones de bienestar propias del cuerpo del hombre, operado por los médicos. Esto no es un espacio de la Fundación Keshe, pero es parte del programa espacial. Y por primera vez mostramos lo que está por venir. Y estas máquinas han estado operando durante los últimos 12 meses. Sabemos cómo trabajarlas y algunos de ustedes que han estado en LI se sentaron en alguno de estos sistemas. Ahora se han posicionado como uno de los primeros centros de bienestar del mundo. Gracias. Muchas gracias. Ahora ves el futuro del bienestar, alimentando y haciendo del hombre un hombre pacífico. Muchas gracias, Rick. ¿Quieres que vuelva a tocar el video o es suficiente? Puedes ponerlo de nuevo. En este centro, en los próximos meses, cientos de estas unidades serán instaladas. Y más o menos cualquiera en el mundo puede alcanzarlas. Como puedes ver, hay suficiente espacio para agregar un gran número. Y los médicos controlarán todo en forma remota. Muchos de ustedes han estado a través de este sistema y te sentaste en él y tú has sido parte de eso. Y muchos de ustedes ahora usan nuestros médicos para utilizar estos sistemas. Ahora tú puedes ver qué tecnología te está ayudando. Esto es más o menos los hospitales del mañana. Sin pacientes.
501 Taller de Buscadores de Conocimiento. 31 de agosto de 2023. Acabo de poner un gato entre las palomas, como lo llamamos en inglés. Como somos una estructura científica y vemos datos, miramos los gráficos, miramos en realidad lo que es allá. Físicamente. Y les expliqué a nuestros buscadores de conocimiento aquí, hoy hay 19 de ellos y esos 2 de ellos no son del origen de este planeta. Son pasajeros a través de nuestros antepasados. O lo que sea. Y me preguntan, ¿es un macho y una hembra? No voy a decirte eso. Vendrá todo igual, incluso como los que están al otro lado de las carreteras, atrás. Has visto muchos de ellos el sábado. En muchos sentidos, somos una mezcla de razas. Y si hasta ahora hemos luchado por el color de la piel, o la cultura, ahora tenemos que entender cómo vamos a manejar estos dos aquí. Se han adaptado bien a nuestra estructura, se parecen a nosotros, viven como nosotros, hacen el amor como nosotros, y luego no lo sabemos. Tienes que dejar esa puerta abierta porque hay un par de personas que regresan. Entonces, nos vamos a ver. Y lo interesante es que, en el proceso de semana, es sorprendente como estos dos, ahora sabemos quiénes son, se comportan de manera totalmente diferente. Es como si hubieras escuchado toda la historia. El indio llama mamá de casa, después de estar una semana en Londres. Dice, nadie sabe que soy de la India, hablo muy bien inglés. Entonces, que lo pretendan o no lo hagan, en realidad están fusionados entre sí a nosotros. Ahora los veo por primera vez en estas reuniones, o por segunda vez, o por tercera vez, es muy interesante, ahora tenemos datos. Tenemos datos físicos y algún día los marcaré para que los buscadores de conocimiento entiendan que ya tenemos pasajeros del universo en esta habitación. Si lo publicas, entonces se convierte en caza de talentos, buscando ejecutivos de empresas. Así que tienes que entenderlo y lo mejor es adivinar quién es. Nunca lo sabrás. Han reunido la cultura del hombre, la mentalidad del hombre, la vida del hombre, y de hecho, cuando llaman a casa, dice, mamá, no me conocen en absoluto. He logrado bien amalgamar. Esta es la historia del hombre. Y fue maravilloso. Tenía la esperanza de obtener de uno de ustedes aquí, porque al otro lo conozco desde hace mucho tiempo. El segundo no fue una sorpresa, pero fue un hermoso regalo. Y lo vemos, lo entendemos, y este no es la primera vez que hago esto. Si usted, como le expliqué en estos últimos días aquí, si estuviera en la conferencia de Roma, le expliqué lo mismo. Hay alguien de fuera, de nosotros, y una tonta señora se levantó y dijo, soy yo. La regla la regla de oro, es, nunca te revelas tú mismo. Y lo bonito de esto es que, una vez que empiezas a viajar en lo que llamamos transmutación, los conoces inmediatamente. Pongo al equipo aquí en una situación más o menos un círculo cerrado ayer, para ver cómo funcionan realmente estos dos. Y fue asombroso. Todos estaban mirándolos, si volaban, o que no volaban. Estos dos son rockeros. Ellos no van a revelar quiénes son. Pero puedes verlos. Crean una dimensión de campo diferente. Y en cierto modo, para no molestar, no recuperamos nada, ni datos. Es interesante, ahora estas personas en esta sala piensan, ¿quién es? Soy yo. Solo lo sepan cuando pasan por la dimensión de la transmutación. Solo sabes cuando vas a la dimensión de prepararse, para ir a la dimensión de la energía. Y luego comprendes que su energía ya está fijada en un destino, entonces usted decide. Pero muchos de vosotros, incluso habéis vivido mezclados entre los hombres, todavía lleváis una huella dactilar. Y tus hijos llevarán esa huella digital con ellos. En cierto modo, lo llamamos casamiento mestizo. Punto. Ahora tenemos matrimonios universales, mixtos. Porque parte de esta estructura se han casado con un hombre. Lo han conseguido. Los que no pueden o no lo han hecho, han encontrado una dimensión diferente de la vida. Los conocemos, nos hemos referido a ellos en las enseñanzas del pasado.
Y en el futuro veremos más de ellos. ¿Hay alguna pregunta? Por cierto, no son extraterrestres. Sienten, sangran como nosotros. Aman como nosotros y han conseguido encajar perfectamente en nuestra estructura. P. Muchas gracias por la enseñanza. Quería preguntarte, cuando dices, son de otra dimensión de la vida, ¿a qué te refieres con dimensión de la vida? Que todos. Lo que explicamos dimensión en la Fundación Keshe, es el origen de la fuente del planeta. Somos una dimensión terrestre, porque somos creados fuera del campo, en la interacción del alma de este planeta. Es muy interesante No tengo mi blog, pero lo explico de una manera muy sencilla. Cuando hicimos la prueba, no necesitábamos, ya lo expliqué antes, hacer un agujero, para saber lo que hay en el suelo. Al crear la atmósfera de campo que queríamos, pudimos saber qué hay en ese terreno, desde afuera. Esto se convertirá en una nueva evolución en lo que llamamos minería y otras cosas. Pero es la misma. No puedes tener estos asuntos en ese punto, si no tienen conexión con el alma del planeta, si no llevan la esencia de lo que existe en su interior, la intensidad del campo de este planeta. En una tabla periódica, decimos cuántos elementos tenemos. 200 y algo. Lo que tenemos, en realidad son 200.000, pero este planeta no lo aguanta. No tenemos la fuerza de ello. Entonces, no es parte de nosotros. Lo que sea que contenga el alma de este planeta, no. No importa qué material sea, está en el cuerpo del hombre. Desde uranio, plutonio hasta. El hidrógeno, es parte de nuestra fisicalidad, realmente funciona. El cuerpo del hombre, tiene el alma del hombre. STM aprendió una manera de utilizarlo para su beneficio, para prolongar la vida. En el futuro, como siempre digo, les mostraré cómo el cuerpo ha aprendido a utilizar la radiación del cosmos para alargar la vida del hombre en este planeta. Sin él, moriremos. Es como un desinfectante, pero no estamos acostumbrados. No lo entendemos porque nunca lo supimos que existe. Muchos de los materiales de nuestro cuerpo se fabrican para prolongar la vida y se utilizan como, lo que yo llamo, desinfectante. De alguna manera expulsando gérmenes o campos que si no los neutralizamos, podemos traer peligro a la vida. Lo que sea que haya en esta alma de este planeta, está en el cuerpo del hombre. ¿Estás grabando qué? P. Intenté ofrecerles mi iPad. Que está bien, muchas gracias. Entonces tenemos que entender que esto es parte de nosotros. Y me interesará mucho ahora que poco a poco aprendemos a salir o no salir para extender nuestra alma. Y si este señor extiende su alma, y este señor logró extender su alma, y este caballero logró extender su alma, y entonces esta señora, y todos ustedes, miren hacia la izquierda. Mira, ella no es de aquí. Porque a nivel del alma os reconocéis. Esto es. ¿Cómo se reconocen en el espacio? ¿Quién es de dónde? Y dos de ustedes en este. Tienes una habitación con un alma hermosa o con dos fuentes y brillas de forma totalmente diferente. Tu alma, tu estructura, aunque tiene una cubierta de raza humana, en realidad es lo que yo llamo, OGM, oficina del alma que has adaptado. Pero si lo sabes, dices de otra manera. Y esto es parte de nosotros, porque me siento seguro. O tú has elegido, o tus antepasados, o la forma en que viniste originalmente aquí, se sintieron seguros. El hombre no nos comerá, por eso nos convertimos como un hombre. El hombre no nos matará. Sabemos que en el proceso de vida de este planeta, muy pocos, una o dos de estas personas trajeron conocimiento con ellos. Pero nunca revelaron el conocimiento, porque el hombre no estaba listo para ese conocimiento. Y está en las inscripciones, está en los libros, donde podemos decirte. ¿Quiénes son estas personas? Tesla fue uno de ellos, definitivamente. Pero es un proceso de comprensión. Ya no somos nosotros los de este planeta. Somos nosotros de este universo.
Si habéis logrado vivir entre nosotros, pacíficamente en este planeta, podemos vivir pacíficamente en el universo. Y estas personas serán la clave para llevar al hombre de manera pacífica al espacio. Entonces, cuando decimos el origen, está conectado con el alma de este planeta. Tiene una huella digital. ¿Alguna otra pregunta? Nadie más pregunta. Oh, tenemos a Azar como siempre. Si ella está de panelista, ella está aquí, extiende la mano. Señor Keshe, si por ejemplo cuando salimos, nuestra alma se apaga, como si yo fuera azul, porque yo soy de este planeta, las otras personas no son azules, porque no son de planeta, ellos tienen un color diferente. Sí. Sí. Eso es todo, así es, no. KSI con acento agudo, es más o menos comprender la intensidad del campo. Y también, imagínese el conjunto, le enseñamos a toda la humanidad cómo transmutar, para que así sea. Significa que podemos ir a diferentes lugares. Ahora, ¿cómo me aseguro si estoy durmiendo en mi cama? Mi vecino no viene a mi cama y mira que estoy desnudo en mi cama. Esto es lo único en lo que piensa Azar quien se mete en su cama. Pero la comprensión es decir, nadie se mete en la cama de nadie. Tienes que entender el trabajo del plasma. Solo interactúan dos, si ambos aceptan. Si obtienes 2 imanes, obtendrás 3 imanes. Y trata de conectar la cabeza de los imanes juntos. Solo caben 2, el tercero está arriba o abajo, no encaja. Es muy sencillo, es tan simple como ABC. Y en segundo lugar, hay que tener la fuerza para hacerlo. No puedes acercar un cobre al lado de un acero y trata de juntarlos. Creamos esa distancia. Y no te preocupes, nadie se acostará contigo, ya tienes marido. Nadie más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, puedo explicar el sueño que me trajo aquí y la experiencia que tuve aquí. KSI con acento agudo. Mi nombre es Nick Blaos de Sydney, Australia. He estado rudamente escuchando el enseñanzas públicas, un planeta, una nación, una raza, y algunas de las enseñanzas de Rick por los últimos 6 años. Ahora, lo que me trajo a este seminario fue en realidad un sueño que tuve, y cuando despierto, había soñado que iba a un planeta, no estoy seguro de cuál planeta era. Pero la diferencia con este sueño es que había algo físico en él, era una densidad para donde estaba, realmente estaba allí, sin lugar a dudas. Y desde ese momento me di cuenta, es como si mi alma me dijera, por favor, porque escuché del seminario, 25 más 200, eso estaba por llegar. Y esto fue alrededor de mayo o junio de este año. Y entonces me di cuenta, es como si mi alma me dijera, por favor, conoces los ahorros que has ahorrado, por favor haz esto para mí. Porque es como, he hecho esto, algunas cosas por ti, por favor haz esto por mí. Entonces me di cuenta de que era como si hubiera un hombre dentro de mí o algo así, como eso. Y esa fue mi comprensión. Así que puse el dinero y vine. Aquí esta semana. Ahora, lo que pasó el lunes, todos vinimos aquí y fue lindo poner una imagen en algunos de los rostros que solía escuchar en las enseñanzas, como Azar y algunas otras personas que estaban aquí, como personas como yo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos algunas de las unidades principales aquí, y el señor Keshe nos dijo aproximadamente a las 2, la sala de control los encenderá. Entonces me sentí realmente atraído, estaba esperando a que alguien más se ponga los auriculares antes que yo, en caso de que cometa un error y ya sabes, no quería ser un poco tonto, pero me atrajo la unidad principal. Entonces exactamente sobre las 2:10 me lo puse y luego agarré las 2 piezas de mano que vienen con él. Ahora mientras lo hacía, vi al señor Keshe decir, ven a mi unidad, dijo este número y ejecutó el control y por favor dame los gráficos para ello. Estuve aproximadamente media hora, señor. Keshe dijo, está bien, quita las manos de las piezas de mano y luego busca otros 20 minutos.
Después de eso, me dijo que parara y luego le dijo a la sala de control que enviaran los gráficos que hay en él, de mi alma y de mi alma física STP. Y lo que noté, y lo que dijo el señor Keshe, estaba muy físico, por eso me aferré a las dos almohadillas durante tanto tiempo, y él me lo mostró en los gráficos y se sorprendió mucho, ¿sabes? Es un poco diferente. Gráfico que envió, se sorprendió de lo físico que era y de aferrarme a lo físico, no dejando ir el alma. Pero él dijo, entonces mira esto, cuando te dije que tomaras la mano, tú retiraste las manos de las dos almohadillas. El señor Keshe dijo, mire el gráfico ahora. Y me di cuenta que la gráfica estaba más pareja, mi alma y mi alma física STP casi en una línea. Y también me dice que hay algo, es posible que tengas una enfermedad, o el gráfico muestra que tienes una enfermedad en ti o puede ser un gran miedo, pero tenemos que profundizar más en ello, y hay que investigar más sobre ello. Pero lo que pasó al día siguiente es lo que realmente me sorprendió. Todos tuvimos nuestro turno en las unidades y empezamos a hablar. Ahora noté por primera vez una silueta detrás de Azar. Era como una señora, detrás de Azar. No hay nadie más en la habitación, pero era una silueta, una figura blanca. Una silueta detrás de Azar. Y entraba y salía. No pude verlo correctamente y tuve que ajustar mis ojos para tratar de mantenerlo allí. Luego, inmediatamente después vi otra silueta. Pero mucho más claro detrás de Galib, otro buscador de conocimiento que está aquí. De hecho vi la silueta, la persona que estaba detrás de Galib, se sorprendió mucho de que yo lo haya visto. Y en realidad tenía un tipo bastante grande, y en realidad tenía un bigote, uno largo revés. Y cuando me vio, se hundió en el suelo. Pero aquí había otra buscadora de conocimiento, Catherine, una buscadora de conocimiento china. Había estado usando los auriculares durante aproximadamente una hora. Y el señor Keshe decía, mira la cara, definitivamente está en alguna parte. Porque tenía una gran sonrisa en su cara y al hacerlo, se puede ver en su rostro que estaba en algún lugar, feliz. Entonces el señor Keshe le dijo que por favor le explicara dónde había estado y esto y aquello. Y ella dijo, yo en realidad estuve en la luna con mi familia, esto y aquello. Y luego, cuando habló de su mamá, fue entonces cuando vi aparecer una señora detrás de ella y esta dama era diferente a las demás, casi lo era, es como si ya casi estuviera Ali, pero solo su rostro estaba oscurecido. Y yo estaba pensando para mis adentros, ¿cómo pasó esto? Debe ser, tal vez algo que ver con los auriculares del otro día, y los campos que estas unidades realmente traen, hacen algo con el plasma de este aire que me hizo ver eso. Ahora esta dama que apareció, fue detrás de Catherine nuevamente y luego reaccionó. Y no escuché una voz en mi cabeza, pero es como si tuviera la sensación de que ella quería que la reconociera, y luego, cuando le dije a mi cabeza, sí, puedo verte, ella desapareció y realmente estoy muy feliz de haber venido aquí y haber sido testigo de eso. Y algo tan claro y es casi como si una persona pura entrara en la habitación. Gracias a mi alma y al Señor Keshe y a todos los buscadores de conocimiento por darme esta oportunidad. Gracias. Nick Blaos de Sydney, Australia. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Pregunta. ¿Qué tal si China se abre públicamente y reconoce a la Fundación Keshe, KF? Soy Mark de ¿Qué pasa con China abriéndose públicamente y reconociendo que están en medio de una crisis? Probándolo, confirmándolo y mirándolo de esta manera y de aquella manera y al revés y hacia atrás y hacia adelante. Pero estamos esperando que salgan a la luz al dominio público y decir que hay una nueva ciencia y una nueva tecnología en el planeta. Está esto en la tarjeta. Puedes ver lo americano que es. Tiene que estar en la CNN para ser confirmado. Muchas cosas suceden sin que la CNN lo sepa y no pueden confirmarlo. Pero esto es el trabajo para ellos, no para nosotros.
Tenemos libertad para revisar, para explicar, pero los chinos son muy reservados. Lo hacen a su manera. Pregunta. Pero los estadounidenses están esperando empezar a trabajar con los chinos. Los americanos no pueden trabajar con los chinos. Es imposible por el momento. Porque, en el aspecto económico, Estados Unidos cree que ha ganado una gran batalla. Recuperando muchos trabajos de regreso a EU. Cerraron muchas fábricas en China, o alentaron con impuestos, para volver a Estados Unidos. Pero, de hecho, ese fue el mayor error que jamás cometieron. Pronto comprenderás el motivo. Porque no pueden exportar, no exportan lo que hacen, más o menos, fuera de Estados Unidos. Será un desastre financiero mayor en el próximos 5 a 10 años para los estadounidenses. Lo entenderás muy pronto. Porque la cuestión es que ya no se trata de lo que fabrica ni de lo que produce. A partir de ahora, la ciencia tomará el relevo. ¿Cuánto puedes aportar? Y la estructura con nosotros, parte de nuestro trabajo con los chinos es muy sencillo. Estados Unidos atrajo la fuga de cerebros de los países más pobres, pagando mucho dinero. El sueño americano. Te harás rico si vienes a América. En nuestro trabajo con los chinos, hacemos de China el centro de la tecnología espacial y el conocimiento espacial. El juego ha cambiado. En cierto modo, tomó tiempo explicar a los chinos que no se puede simplemente fabricar, sino tienes que traer el talento para ser parte. Y en los próximos meses verás la Fundación Keshe, saldrá literalmente a traer a los expertos de la Fundación Keshe. Sabemos quién eres. 10, 20 años que hemos estado viendo. Sabemos quién eres, quién es la gente para sentarse con, además de los científicos internacionales en China. Si quieres estar con la próxima generación de desarrollo científico, vienes a China. Lo cambiaremos. Todo lo que tomó Estados Unidos fue la superioridad para crear la guerra. Quien se una a nosotros en China, con el desarrollo de nueva tecnología espacial, es por la paz. Se lo dejamos a los científicos. ¿A dónde van, gente con conocimiento de dónde se sientan? ¿Quieres ir a Estados Unidos y crear tecnología armamentística para matar? ¿O te gustaría mudarte a China, donde está la tierra de la paz del conocimiento para la tecnología espacial? Somos asesores y asesoramos a fondo, simplemente no vamos allí, tenemos nueva tecnología. Observamos todos los aspectos del mismo. Mi trabajo ha sido, no solo mostrar tecnología, pero mostrando lo que la tecnología puede aportar a China, lo que puede aportar a lo que usted llama el Mar del Norte de China, ya sea Vietnam o el resto. Entonces, cuando dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? En cierto modo, en el próximo año, 2 años, en los próximos 6 meses, la Fundación Keshe impulsará fuertemente, para absorber a los científicos internacionales en la investigación de la Fundación Keshe y el desarrollo en China. Hacemos una línea muy clara. No peleamos. Si eres un científico, tienes una tecnología. Utilizando nuestra tecnología o la suya. En China te damos espacio para que te unas a nosotros y trabajes con nosotros, pero para una aplicación pacífica. Es una línea muy clara que trazamos y el liderazgo del gobierno chino entendió. Y este es el camino que vamos a seguir. No traemos más científicos que puedan fabricar mejores armas. Estamos trayendo más científicos para crear más paz. Y es un cambio de juego. Porque, cuando hablas, cuando como y me siento generales de alto rango chinos y funcionarios del gobierno. Ninguno de ellos habla nunca de superioridad de China. Dice, ¿cómo podemos traer la paz, que podamos vivir sin ella? El mayor problema con Taiwán y China es que los estadounidenses lo están utilizando para crear una nueva guerra, decir que son superiores. Los chinos quieren lograr el equilibrio, que los taiwaneses pasen a formar parte de China de forma pacífica, sin interferencias de Estados Unidos. Estadounidenses, lamento decirlo, muchos de ustedes vienen de Estados Unidos, llevan un poco, o principalmente, sangre británica.
Estás en Inglaterra. La mentalidad inglesa, la política exterior, es de divide y vencerás. Y esto se ha arraigado en la Constitución de los Estados Unidos. La política en China es taoísmo. Trae que todos sean uno. Estábamos hablando de ello ayer. Tenemos comida y lo pusimos en el medio y todos compartimos. Y le expliqué lo que pasó con un ministro alemán que vino a China antes del coronavirus y pusieron una mesa redonda con columpios. Y entregaron un menú al ministro y a 2 de su séquito. Con él llamaron a ministros chinos, 6 de ellos sentados alrededor de la mesa. Todos ordenaron lo que pensaron que los chinos fácilmente lo pondrían en el medio y todos comerían de él. Cuando pusieron la comida en la mesa, el ministro alemán se la puso delante y comenzó a comer su plato. No están acostumbrados a compartir. Existe una gran diferencia entre los palillos japoneses y los chinos. Los japoneses tienen una cajita. Se lo comen ellos mismos. No comparten. Los chinos tienen un palo más largo. Lo pusieron en el medio. Todo el mundo lo comparte. Los coreanos tienen un palo plano. El palillo chino es redondo. Si miras, la cultura de cómo te alimentas es la forma en que piensas. Entonces es parte de la estructura, parte de la comprensión. Normalmente la mayoría de vosotros, cuando vais a un país, os fijáis en cómo están las paredes. Tengo una hermosa ventaja, no hablo chino. Lo sé, después de 6 o 7 años en China, solo sé unas 5 o 6 palabras. Y a la mayoría no les gusta. Uno de ellos es Bing Shui, que significa agua fría. Y a los chinos les gusta el agua tibia, así que estoy marcado. Y es que no hablo el idioma. Cuando me siento en la reunión, tiene que ser traducido. Miro el alma del pueblo. Observo el comportamiento, y sé lo que es mucho antes ellos deciden cómo entran, cómo se dan la mano, cómo se sientan, dónde te sientan a ti. China tiene una hermosa política de cooperación. La puerta siempre viene con una mesa que va junto a la puerta. Sus funcionarios siempre se sientan en el lado de la puerta que si es demasiado peligroso, pueden correr fuera al otro lado, lejos de la puerta. Y esto explica muchas cosas. Cuando entras en la sala del gabinete ruso con un ministro, la puerta está justo en el rectángulo, lo más alejada posible de la mesa del ministro. Y luego tiene forma de T. Él siempre se sienta en la cima. Y luego el resto tiene que responder. Y luego tú al verlos cuando salen de esa puerta para sentarse en su silla, cómo cambian en personaje. Tuve el placer de esto con el ministro de petróleo de uno de los satélites del país ruso. Él dijo, Meran, ven y siéntate a mi lado y comprende el poder de mi asiento. No tienes esto. Al comprender una cultura, al comprender tu alma, comprendes las interacciones. Y la interacción física es un reflejo del alma, explica mucho de ti. ¿Alguna otra pregunta? Rick, es tu lado. No tengo preguntas aquí. El pollo está listo. Señor Keshe, mi pregunta es, ¿las almas que vienen de otro planeta, es para aprender? ¿O para resolver una lección kármica de que vienen a la Tierra y son conscientes de quiénes son? ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Mi pregunta es, ¿las almas que vienen de otro planeta, es para aprender o es para resolver una lección kármica de que vengan a la Tierra o? La mayoría de ellos son personas sin hogar, son refugiados. En cierto modo perdieron lo que usted llama, el planeta o vinieron y estaba demasiado bueno y se quedaron. He hablado de esto antes. Dejamos que nos expliquen cuando dejamos de lado nuestros prejuicios, cómo ser y cómo es. La ciudad de Manchester donde estamos, les estaba explicando a los buscadores de conocimiento aquí, es en realidad una ciudad de esclavos, es conocida dentro de Inglaterra. Manchester ha sido el centro de esclavos de todo el Imperio Británico. Donde fuimos utilizados nosotros, los esclavos, sacados de George Island, originalmente en Gambia, a América, y luego, los algodones que producían, traídos de regreso a Liverpool,
arriba de los canales, construyeron los canales con los esclavos, para venir a Manchester. Porque por aquí había ríos y el agua fluía todo el tiempo. Construyeron los molinos y metieron a los niños de 5 años, 7 años, 10 años en los molinos, con suficiente comida para comer al día y hacer funcionar el molino. Y la esclavitud continuó. Y ellos utilizaron los mismos esclavos para devolver el algodón finlandés al Imperio Británico. Así que toda la esclavitud se estableció en torno al gobierno de esta ciudad, y era parte de ella. Manchester es uno de los centros más esclavistas del mundo del que no sabemos mucho porque siempre lo vemos como parte de la imagen. La mayoría de los esclavos fueron a América a cultivar el algodón era ejecutar las fábricas en Manchester. Sin ellos, estas fábricas estaban cerradas. Y no están muy lejos de nosotros. Y cuando sales de este lugar, quizá a menos de 200 metros, ves los molinos. Por suerte o por desgracia, tenemos la habitual, última cena, en uno de estos viejos molinos en el sótano del mismo. Y a veces escuchas su ruido. Sientes las almas en él. Es muy, muy indicativo, o en muchos sentidos, muy sorprendente. Tenemos 2 personas aquí. De Nuremberg, alemanes de Nuremberg. Cada vez que voy a Nuremberg, ciudad que no conozco. Me gustaría ir y siento la marcha de los soldados alemanes. Te da esa sensación. Partes de Bélgica te da esa sensación. Sientes el alma del pueblo. Sientes el dolor. Tú. Siento lo mismo en Linz. En Linz, parte de Linz, realmente se siente el alma, la emoción del gente en la ciudad. Y esto es parte de nuestra vida. Somos parte de ello. Nos afecta y nos trae de vuelta. Y entonces seguimos siendo ajenos a nosotros mismos, que lo somos. La mayoría de nosotros lo somos. Si pasas por lugares como Nuremberg solo como turista para ver y no lo sientes. Si vas a Linz y no lo sientes, significa que todavía estás en el estado de materia. Viniste a ver. Tienes que sentir. Y luego te mueves con la nación. ¿Alguna otra pregunta? El problema conmigo es que he viajado a demasiados lugares alrededor del mundo. El alma de raza mixta funciona según el mismo principio que la genética, donde es 50/50. Igualmente de la madre y del padre. En realidad no. Eso depende. Se necesita lo mejor. Esa es la belleza de las almas. Se necesita el mejor. No encontramos almas difuntas. No encontramos las almas, falta una pierna o ha desaparecido un brazo. Se llevan lo mejor. Y en cierto modo, todo se queda ahí, porque no sabemos qué parte podría necesitarlo y qué está conectado con qué. No más preguntas. Hay alguien de Sudáfrica en Manchester. Que podría volver a casa a enseñarnos más aquí. No, que yo sepa no. Buenos días señor. Keshe, tengo una pregunta. ¿Qué es la energía del éter en la tecnología de plasma? Signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación. Y es la energía del cuerpo etérico, es el campo del alma física STP en el cuerpo físico, o los campos del espíritu humano. ¿Puede alguien decirnos qué es esta cosa? Éter, ¿te refieres? Sí. Ve a tu amigo, Wikipedia. Está bien, obtendremos la llamada versión oficial. Eres el lector oficial de lo oficial. No me da. Solo dice compuestos orgánicos. Ethernet. Bien, allá vamos. Así, en física, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos diferentes. Definiciones para el éter, pero según la ciencia antigua y medieval, el éter también es conocido como el quinto elemento o quinta esencia. Es el material que llena la región del universo, más allá de la esfera terrestre. El concepto de éter fue utilizado en varios teorías, para explicar varios fenómenos naturales, como la propagación de la luz y gravedad.
K. La pregunta que cabe hacer es ¿existe tal cosa? O lo inventamos y el resto lo acepta. Si miras o buscas algunos artículos científicos que hablan sobre el éter, ellos, digamos, es de lo que estamos hechos o lo que es parte de nuestra estructura de vida. Pero nadie puede decirnos qué es. Es algo inventado, no existe. En cierto modo, llamo éter, cuando llegó a una discusión hace algún tiempo, es el campo del universo. ¿Quieres llamarlo el humano, o parte de él? ¿Quieres agregarlo, lo que quieres explicar, pero no puedes encontrar una respuesta o intentar crear lo que llamamos una invención? Pero el éter, como lo llamamos, el ambiente o el material, lo que sea, es más fácil cuando lo pones como parte del campo magnético del universo. Entonces, es todo lo mismo. No es así. Existe, o lo llamamos, un gato o un perro. Es una colección de los campos. Y nadie lo ha hecho nunca, de hecho confirmó su existencia. Pero lo llamamos algo que está ahí, no podemos decir qué es, y luego lo llamamos así, porque entonces nadie hará la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Y en segundo lugar, como quiera que lo llames, es parte de nosotros, es parte del campo magnético del universo. Lo siento, te rompiste ahí, es parte del campo magnético de K, del universo. Del universo. Una frase es algo interesante aquí, es una teoría que originalmente fue publicado por Bernoulli. En su teoría, todo el espacio está impregnado de éter, que contiene remolinos excesivamente pequeños. En otras palabras, son todos remolinos magnéticos. Y eso es esencialmente de lo que hablabas en tu libro, y así sucesivamente, que los campos de el universo, ya sabes, puede ser remolinos excepcionalmente pequeños y luego remolinos magnéticos más grandes, campos, y todos interactuando, etc. Está bien, señor Keshe. Giancarlo le pregunta, usted acaba de hablar de que estaba escuchando. ¿Sentiste en Linz y en Nuremberg? ¿Sentiste esta alma? Y la pregunta es, ¿el alma que estabas sintiendo y escuchando, es el alma física STP o son almas? Solo quería saber si puedes profundizar en lo que sientes, ¿qué tipo de alma? ¿Te sentiste el alma física STP o el alma del hombre STM, o ambos? K. Muchas gracias. Generalmente es el alma del hombre STM, la emoción del alma, no es la fisicalidad en la que puedes oír o ver cosas. Sientes la emoción del entorno. Siento lo mismo cuando fui al Vaticano, aquí en Italia. Que sientas la emoción, que cómo se siente y cómo es. Generalmente es el sentimiento de aquellos que perdieron la vida, y aún así conectado en una dimensión al lugar. Generalmente sientes la injusticia, que el alma no está en paz. Y hay un lugar concreto en Bélgica donde quiera que voy escucho marchar soldados. El camino no ocurre en ningún otro lugar, excepto en este lugar de Bélgica. Donde quiera que vaya oigo soldados marchando. Puedes oírlos. Y durante mucho tiempo estuve intentando entender por qué, y no he descubierto por qué oigo marchar. De hecho, puedes escuchar la marcha de los soldados por el camino. Un día lo descubriré y luego te lo haré saber. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a estas almas, ¿cómo podemos traerles paz? KOH, siempre lo pones a disposición. No haces las paces, no les traes paz. Corresponde a ellos tomarlas si lo son. Esto es lo que siempre dije muchas veces antes. Nosotros no estamos ahí para obligarlos a tomarlos. Lo ponemos a disposición para que lo tomen si lo desean. ¿Alguna otra pregunta? Después de ver el taller número 500 de buscadores de conocimiento, especialmente cuando fue discutido como la medicina convencional, especialmente en la cirugía abierta, se está quedando atrás en reparar o trasplantar órganos. Considerando que, según el señor Keshe,
Ya es perfectamente posible crear condiciones y ambientes fisiológicos para que el cuerpo por sí solo puede reparar todos nuestros órganos de forma natural y mucho más segura. Me gustaría tomar la oportunidad de hacerle al señor Keshe la siguiente pregunta. Yo uso los 8 aminoácidos esenciales diariamente, así que me gustaría saber si en lugar de agua mineral podría disolverlos en agua de Gans de la copa de la vida 1 o 2, ¿cuál sería más beneficioso para nuestra salud? Si usas alguno de los que llamas aminoácidos, solo necesitas ponerlos en un Gans. Riegue una vez y solo use el agua Gans. No es necesario ponerlos cada vez en el agua de Gans. Y luego tienes que entender que no puedes tomar una taza llena de eso o lo que sea, unas pocas gotas harán lo mismo. Tienes que entender la propagación de la intensidad del campo. Y si utilizas agua de Gans, utiliza unas gotas del propio Gans. Por lo general, los aminoácidos se unen al CO2, ZN y CuO. Trate de no utilizar CuO a menos que sea de una manera específica. Pero si usas esto, haces lo que llamas la mezcla una vez, y se echan unas gotas, 1 o 2 gotas. Normalmente será tan efectivo como todo lo demás. Y normalmente lo tomo en la lengua. Y descubrirás que funciona. ¿Usted cree que es demasiado tomar los aminoácidos que mezclaste con los Gans en una taza llena? ¿Alguna otra pregunta? P. Son viajeros del universo de primera generación. Y se dan cuenta de quiénes son. Que es un centro de refugiados continuo, como yo lo llamo. Siempre vienen y siempre van. Ya sabes, tuvimos a los refugiados iraníes en los años 80 y luego tuvimos a los demás y todavía vienen con diferentes nombres. Lo mismo ocurre con los pasajeros del universo. Algunos de ellos no son refugiados, otros son viajeros. Y van y vienen. Será muy interesante en un futuro cómo nos explican cómo llegaron aquí, cómo algunos de ellos van y vienen y nos llevan de regreso. En cierto modo, es algo muy bueno, porque es como, ya sabes, tienes a los jamaicanos, muchos de ellos en Londres. Ellos ven y luego te dicen lo hermoso que es el lugar, y dicen, oh, las próximas vacaciones estaré yendo a Jamaica. Será lo mismo con todos nosotros. Aquí es donde vamos. Nos explican. Nos muestran, en realidad, la belleza de su lugar. A los que son turistas, los llamo yo. Y luego volvemos a ver. Es la naturaleza del hombre y la naturaleza del alma, viajar, estar en dimensión y en movimiento. Pero el hombre actualmente recorre el pueblo de la tierra para ver cosas nuevas. Ahora aprendemos las cosas nuevas. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi nos estamos quedando con 2 horas. P. Entonces, el servicio a la creación es una manera de crear la inercia interior, de elevar la alma. Y podrías llegar a ser como un segundo sol, para ser un alimentador de otros. K. Puedes repetir. P. Entonces, el servicio a la creación es una manera de crear la inercia interna, de elevar el alma. Y podrías convertirte en un segundo sol, para ser un alimentador de otros. Que en cierto modo sí. Es fácil de hacer, si conoces el camino. Fácil de hacer. Es una diferencia entre un misionero y trabajador de caridad, siempre lo dije. Cuando tú eres misionero, robas a los demás, para ir a algún lado a cambiar otra cosa, la forma que tú quieras. Pero cuando estás allí como trabajador de caridad, no importa lo que sea. Es decir, lo haces porque surge del sentido de obligación de cambiar la vida de alguien. Y así funciona el alma. Y es por eso que nos llamamos fundación. Hay algo más, esto se lo estuve explicando a uno de los buscadores de conocimiento hace muy poco. Y algo surgió aquí. Hace años escribí a una organización internacional que reclamaba la paz. Dije, si quieres reclamar la paz, tiene que tener el color de el planeta Tierra, que es azul, porque tienen una estructura estúpida en su sistema, y él tiene que ser en escritura de oro, donde el azul representa al hombre de la Tierra, y luego el oro es la avaricia del hombre.
Cuando puedas unir a los dos para trabajar en perfección, entonces lo descubrirás, encontrarás un hombre de paz. Y lo lleva la bandera de la organización. Y así es como debería ser. No llevamos una bandera en nuestras almas. Pero llevamos el color de nuestra codicia y donde en nosotros viene, en el color azul del alma del hombre STM, como lo llamas entonces, si trabajas en comprender como alguien que quiere elevar, la elevación de lo que das como hombre de este planeta, como color, saben quién ha dado, y cómo se ha dado, y si yo quiero tomarlo. Esto es lo que decimos, hay que perfeccionar al hombre, vivir según el ethos de Mitra, porque entonces, lo que das no tiene mancha, no hay muerte, lo que llamas matar, y no hay nada más. Un día el hombre entenderá estas enseñanzas. ¿Alguna otra pregunta? P. ¿Cómo podemos alimentarnos con los pulgares? ¿Hay algo acerca de alimentar con los pulgares? K. Creo que los bebés suelen alimentarse con el pulgar, no. R. Eso es lo que iba a decir, que al menos te haga salivar, y eso te ayudaría. Quizás sea una forma de crear agua. Métete el pulgar en la boca. No lo sé, sí. Tal vez. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿O deberíamos llamarlo el día terminado? P. En términos espirituales se utiliza el cuerpo etérico. El cuerpo etérico y la energía es el campo del alma física STP en el cuerpo físico. Oh, él está preguntando. ¿Es el cuerpo etérico energía, es el campo del alma física STP en el cuerpo físico, o los campos del espíritu humano? No entendemos qué es el etérico, para decir qué es. Existe y si no entra, ¿cómo podemos colocarlo? R. Sí. Es difícil sin alguna definición y es una especie de. Es una palabra que diferentes personas lo usan de manera diferente, por lo que tendríamos que entrar en eso con más detalle. K. Sí. ¿No tienes más preguntas? P. Terminó la sesión de agosto. Dicen que pagaron el boleto para sesión del mes de agosto. Podrán unirse el 8 de septiembre. La sesión de K. Agosto será el próximo miércoles y el miércoles siguiente. Se establecerá, queríamos hacer la conferencia primero antes de hacerlo. El próximo miércoles y los siguientes el miércoles, a las personas que se registraron se les dará tiempo para estar en vivo con él, por el huella dactilar del alma. Y luego, un viernes 8 y un viernes 15, repasamos lo que convocatoria, las 2 sesiones de septiembre. No queríamos completar la sesión hasta que hagamos la conferencia primero, y ahora que hacemos la huella del alma después. Fue algo que tuvimos que aprender con nuestros sistemas, que nos da una comprensión más clara. De la huella dactilar. Porque entonces en la imagen podemos analizar las huellas dactilares exactamente lo que necesita. R. Bien. ¿Qué tal una última pregunta de Halal aquí en él? K. 2 preguntas quieres decir. R. Está bien, lo siento. Halal. ¿Te gustaría seguir adelante? P. Gracias Rick. Hola señor Keshe. Buen día. Hola Halal, buenos días para ti. Podemos hacer la segunda pregunta primero. P. Está bien. No tengo ninguna duda, señor Keshe. Como siempre me gustaría preguntar a los buscadores de conocimiento que están cerca de ti. No escuchamos quiénes son, qué vivieron, qué terminaron, qué pasó. Entonces. K. Puedo responderte Halal. Tienes suficientes espías en esta habitación que te informarán. No te preocupes. Tú, has echado suficientes raíces por todos lados para saber qué es. P. Está bien, entonces no lo haré. K. Muchas gracias. Si no hay preguntas, damos por finalizadas las sesiones, que son casi 2 horas. R. Sí. Eso suena bien. K. Muchas gracias. Pero por favor escuche los primeros 5 o 10 minutos de la enseñanza de hoy. Si lo entiendes, te di la clave para convertirte en viajero del espacio. Pero otra vez, necesitas sabiduría para entenderlo. Muchas gracias y hasta la próxima. R. Vale,
Muy bien. Gracias, señor Keshe. P. Los buscadores de conocimiento KS, que está cerca del señor Keshe, hace que valga la pena cuidar de. Gracias. R. Creo que tiene un buen lote allí, así que estoy seguro. El teléfono estaba en silencio, contestaron. ¿Quieres responderle de nuevo? No. Dijeron. Nos esforzaremos mucho, Halal. Eso es de Egmar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. P. Les enviamos a todos los que participan en estas experiencias en Manchester, los campos más maravillosos de nuestros deseos y amor. Cuídate y disfruta. Gracias a todos. R. Creo que todos tenemos esos sentimientos también. Nos vemos la semana que viene. 501 KSW 31 de agosto de 2023 fin.